Ahora analicemos la sexta trompeta. Apocalipsis capítulo 9, el verso 13 y el verso 14 nos introducen la sexta trompeta. Apocalipsis capítulo 9, la segunda parte del verso 14 nos dice: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. ¿Quiénes son estos 4 ángeles? Están atados, es decir, están cautivos en el gran río Éufrates. Para ello tenemos que entender el río Éufrates de la forma literal primero, para luego entenderlo de la forma simbólica. El río Éufrates, en sus 2 riberas, fue construido la capital de la antigua Babilonia. Entonces veremos lo que nos indica el tipo para entender el antitipo. Tenemos que en Babilonia el pueblo de Dios fue cautivo. Eso se registra en Jeremías capítulo 29, el verso 10, que fueron 70 años de cautiverio. De igual manera, en el antitipo, en este caso los 4 ángeles están atados, están cautivos también en el río Éufrates, haciendo alusión a la Babilonia moderna, a la antitípica, la de Apocalipsis 17. Por lo tanto, los 4 ángeles representan al pueblo de Dios, que fue cautivo desde el 538 hasta 1798, que cubren el período de los 1260 años de Apocalipsis 12, verso 6. Pero en 1798 el Papa fue llevado cautivo y el pueblo fue liberado. Ahora encontramos en Apocalipsis capítulo 9, el verso 15, y fueron sueltos los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de los hombres. Los 4 ángeles también representan 4 mensajes, como los ángeles de Apocalipsis 14, del verso 6 al verso 12, los 3 ángeles. Entonces, estos 4 ángeles también representan 4 mensajes. El primer mensaje, en relación a la hora, está registrado en Apocalipsis 14, el verso 7, la hora de su juicio ha llegado. El mensaje en relación al día está registrado en Malaquías 4, el verso 5. El día grande para los 144,000 y terrible para los que mueren en Ezequiel 9. El mensaje en relación al mes está revelado en Joel capítulo 2, el verso 23, en la lluvia tardía que viene en el primer mes. Eso se puede ver solamente en la versión King James que usó Elena de White. La lluvia tardía que viene en el primer mes. La verdad en relación al año está registrado en Isaías capítulo 63, el verso 4. Habla del año de mis redimidos, dice Cristo. ¿Redimidos de qué? Redimidos, rescatados del pecado y de los pecadores. En Ezequiel 9, la matanza, la destrucción. Isaías capítulo 66, verso 16 nos muestran la matanza o la destrucción que realizará el Señor a través de sus ángeles. Isaías 66, el verso 19 dice que habrán escapados, en este caso los redimidos, los sobrevivientes, los 144,000 sellados. Isaías 66, el verso 20 nos muestra que serán enviados a todas las naciones a traer a sus hermanos. Por lo tanto, tenemos entonces los 4 ángeles representando 4 mensajes, y el rechazar estos mensajes provocará la destrucción de los hombres en la tierra. Eso está registrado en Apocalipsis 9, el verso 15, en la última parte. En síntesis, es un mensaje con 4 fases que será predicado en el mundo, y los hombres que lo rechacen serán destruidos. Leamos Apocalipsis capítulo 9, el verso 16. El número de los soldados de a caballo era 200 millones. Oí su número. Lo primero que observamos en este verso es que se menciona 2 veces el término número, uno al inicio y uno al final.
porque hay dos grupos de personas. Primero, los soldados, que son los jinetes, y segundo, los caballos. Son 200 millones de jinetes y 200 millones de caballos. Sumemos 200 millones de jinetes más 200 millones de caballos, hacen un total de 400 millones. Un ejército enorme. Es por eso que se menciona primero número, haciendo referencia a los 200 millones de jinetes, un número exacto, y los 200 millones de caballos, un número también exacto. Este grande ejército que representan. Identifiquemos primero a los caballos. Zacarías, el capítulo 14, nos menciona el verso 20. En aquel día se grabará sobre las campanillas de los caballos consagrados al Eterno. Estos caballos tienen campanillas y tienen un título de consagrados. Encontramos que en Éxodo capítulo 28, el verso 33 y el verso 34, a los sacerdotes se les ponía una campanilla. Y ellos también eran consagrados al Señor. Por lo tanto, estos caballos representan a sacerdotes, a ministros, siervos de Dios. También en el libro de Joel, en el capítulo 2, el verso 2 nos dice: día de tinieblas y oscuridad, día de nube y densa niebla, que sobre los montes se extiende como el alba. Viene un pueblo grande, es decir, numeroso, 200 millones, y fuerte. Nunca hubo otro semejante, ni después de él jamás, de generación en generación. Acá se está pronosticando un pueblo grande, numeroso. Por eso hacemos la conexión con los 200 millones. Pero leamos Joel 2, el verso 4. Su parecer como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. En definitiva, los 200 millones de caballos representan a los predicadores, a los mensajeros de Dios, llenos del poder del Espíritu Santo para predicar su último mensaje en todo el mundo. ¿Qué representan los jinetes? Primero, los jinetes guiarán a los caballos. De acuerdo a Joel capítulo 2, el verso 8, guiarán a cada uno en su camino. Los jinetes matarán, porque en una batalla real, en una guerra, son los jinetes y no los caballos los que matan. Los jinetes también protegerán a los caballos, a los mensajeros, a los predicadores. Y eso lo podemos comprobar con el espíritu de profecía en primeros escritos, en la página 284. Nos dice: pero las espadas levantadas contra el pueblo de Dios se quebraron y cayeron tan inofensivas como briznas de paja. Los ángeles de Dios escudaron a los santos. Entonces, ¿quiénes son los jinetes? Los ángeles que protegerán a los santos, a los mensajeros, a los predicadores. En el simbolismo, a los caballos. Pero tenemos también más evidencia. En la Biblia, en Segunda de Reyes, el capítulo 6, el versículo 17. Y Eliseo oró: te ruego, oh Eterno, que abra sus ojos para que vea. Entonces el Eterno abrió los ojos del criado y vio el monte lleno de gente de a caballo, de jinetes, y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Quiénes eran estos jinetes de gente de a caballo? ¿Quiénes eran los jinetes? Veamos qué dice el espíritu de profecía: profetas y reyes. En la página 192 nos dice: entre el siervo de Dios y las huestes de enemigos armados había un círculo protector de ángeles celestiales. En definitiva, entonces, la gente de a caballo o los jinetes representan a los ángeles de Dios.
Sí, entonces definimos, los caballos representan a los predicadores, a los mensajeros de Dios. Los jinetes representan a la hueste angélica. ¿Cuál es la razón del incremento de predicadores? Porque Apocalipsis capítulo 7, el verso 4, nos muestra 144,000 predicadores, misioneros para todas las naciones. ¿Por qué crece de 144,000 a 200 millones el número de predicadores? La razón la encontramos en Isaías, el capítulo 66, el verso 16, que nos registra una matanza realizada por el Señor. Isaías 66, el verso 19, nos registra que habrán escapados, es decir, sobrevivientes de esa matanza. Y serán los que tienen el sello del Dios vivo, los que sobreviven. Entonces son los 144,000 de Apocalipsis 7:4, los sellados. Luego Isaías 66, el verso 20, hablando de los escapados, de los sellados, de los que sobreviven, los 144,000, dice que traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones. Es decir, los 144,000 irán a predicar a todas las naciones y traerán a la gran multitud de Apocalipsis 7, el verso 9. Luego dice Isaías 66, el verso 21, y tomaré también de ellos, ¿de quiénes? De los que son traídos de todas las naciones, de la gran multitud, y tomaré también de ellos para que sean sacerdotes y levitas, dice el Señor. ¿Sacerdotes y levitas va a tomar Dios de la gran multitud? Sí. Isaías, el capítulo 61, el verso 6 nos dice, seréis llamados sacerdotes, ministros de nuestro Dios. Dios va a tomar sacerdotes, levitas, sí, que son sinónimos de ministros. Es decir, Dios tomará ministros, siervos de la gran multitud para que ayuden a atender a toda la gran multitud que nadie podrá contar. Ahora leamos Apocalipsis, el capítulo 9, el verso 17. Los caballos y jinetes que vi en visión tenían corazas del color del fuego, de jacinto y azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de león, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Apocalipsis capítulo 9, el verso 18 nos dice, de estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de la boca de ellos. Dios primero da un mensaje y si lo rechazan, luego viene una destrucción inevitable. Apocalipsis 9, el versículo 19. El poder de los caballos estaba en su boca. Claro, Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos. Y en sus colas, porque sus colas eran como serpientes y tenían cabezas y con ellas dañaban. Las colas como serpientes, ¿qué representan? Los conversos, los seguidores. Jesús en Mateo capítulo 10, el verso 16, compara a sus seguidores con serpientes, porque Él les dice, sed prudentes como serpientes. Esto prueba que hasta los seguidores estarán activos en la obra misionera en el mundo. Maravilloso. El testimonio de Jesús, que es 100% bíblico, consta de 22 lecciones. Daniel, el perfecto arte profético, donde su servidor explica capítulo por capítulo de dicho libro profético. Apocalipsis, el perfecto arte profético. El autor, su servidor, ministro Enoc Martín, donde explico capítulo por capítulo del libro de Apocalipsis. Puede comunicarse con nosotros para recibir el combo completo y para recibir inclusive paquetes de libros para su entrenamiento. Puede contactarse directamente al número personal de WhatsApp de su servidor, el signo más
el 502 42 29 77 86.